El vendedor más grande del mundo, de O.G. Mandino. El sonido metálico de una tecla golpeando el papel rompe el silencio de una habitación apenas iluminada. El aire parece espeso, cargado de polvo suspendido por un rayo de sol que se cuela entre las persianas. Sobre el escritorio, una hoja en blanco espera su destino. Antes de que existiera el vendedor más grande del mundo, antes de que millones encontraran consuelo en sus páginas, existió un hombre roto que no creía que su vida tuviera valor. Mandino nació en 1923, en medio de una América que aún intentaba levantarse de la Primera Guerra Mundial. Su familia no era rica, pero sí abundaba el amor y la disciplina. Su madre. Algún día serás escritor, dice ella con una sonrisa cansada. Aquella frase sembró una semilla silenciosa. Pero la vida tenía otros planes. En 1941, el mundo se precipitó al caos de la Segunda Guerra Mundial. Como miles de jóvenes estadounidenses, Mandino dejó atrás sus estudios y se convirtió en aviador de bombardeo. Desde las alturas, la guerra no parecía heroica, parecía interminable. Cada misión era una moneda lanzada contra la muerte. Cuando regresó a casa en 1945, Mandino ya no era el joven que se marchó. La guerra había dejado cicatrices invisibles. Intentó encajar en la vida civil. Trabajó como vendedor de seguros. Aprendió a sonreír aunque por dentro se sintiera vacío. El alcohol se convirtió en refugio. Luego en prisión. Perdió su empleo. Perdió su matrimonio. Perdió su propósito. Para comienzos de la década de 1960, se había quedado sin nada, excepto culpa. Mandino camina sin paraguas, con el abrigo empapado. Se detiene frente a una vitrina donde se exhibe un arma. Esa noche, consideró terminar con todo. El dolor era insoportable. El silencio interior, devastador. Algo lo detuvo. Tal vez el destino. Tal vez un recuerdo lejano de su madre. Entró a una biblioteca pública buscando refugio del frío y encontró refugio para su alma. Sus dedos recorren lomos de libros de filosofía, psicología y superación personal. Leyó durante horas. Luego días. Después semanas. Descubrió autores que hablaban de disciplina, propósito y fe en uno mismo. Mandino subraya frases, toma notas, respira con serenidad. Cada página era un ladrillo reconstruyendo su mente. Cada idea, una chispa encendiendo esperanza. Mira por la ventana como si viera el futuro. Se prometió que si lograba rehacer su vida, compartiría ese conocimiento con el mundo. Las teclas comienzan a moverse con determinación. Mandino comprendió que vender no era solo intercambiar productos, era transmitir valor, esperanza y dignidad humana. Pergaminos, túnicas y mercados aparecen en bocetos sobre la mesa. Una historia empezó a gestarse, un joven camellero, pergaminos sagrados y principios eternos para triunfar en la vida. De la desesperación nació una semilla literaria que cambiaría millones de vidas. Pero Mandino aún no sabía que su manuscrito sería rechazado, una y otra vez, empujándolo al límite de su fe. Una lámpara amarillenta ilumina la mesa donde la máquina de escribir golpea el papel con ritmo constante. Afuera, la madrugada cubre la ciudad con una calma casi sagrada. Después de años reconstruyendo su mente en bibliotecas y libros de sabiduría práctica, Mandino comenzó a escribir la historia que cambiaría su vida. Sobre el papel aparece un título provisional, El vendedor más grande del mundo. El libro no sería un manual común de ventas. Mandino eligió una forma más poderosa. Una parábola ambientada en la antigüedad. La cámara se acerca al manuscrito donde aparece el nombre del protagonista. Afid. Un mercado bullicioso en la antigua Jerusalén. Camellos, telas de colores, comerciantes negociando bajo el sol. En la historia de Mandino, Afid es un joven camellero pobre que sueña con algo más grande que su destino. Un hombre mayor observa al joven desde la sombra de un puesto comercial. Es Patros, el comerciante más exitoso de la ciudad. Patros ve en el muchacho algo que nadie más percibe, disciplina, hambre de aprender y un corazón que aún no conoce su verdadero poder.
Patros entregando un cofre antiguo. Dentro hay rollos de pergamino sellados con cintas doradas. En el corazón de la historia se encuentran 10 pergaminos sagrados, principios destinados a transformar a quien los estudie. Mandino se detiene al escribir. Respira hondo. En realidad, aquellos pergaminos eran un reflejo de las lecciones que él mismo había aprendido para salvar su vida. El primer pergamino hablaba de un hábito poderoso, la persistencia diaria. La idea de que el éxito no surge de un momento brillante, sino de miles de pequeños actos repetidos. Mandino subraya una frase en su cuaderno de notas. Un sobre llega por correo. Mandino lo abre lentamente. Carta breve. Fría. Rechazado. Las editoriales no veían valor en una historia filosófica sobre ventas ambientada en el desierto. Otro sobre. Otro rechazo. Y otro más. El fantasma de su pasado volvió a aparecer. La voz interior que decía, no eres suficiente. La biblioteca donde había encontrado esperanza años atrás. Mandino recordó algo esencial, los mismos libros que lo salvaron habían sido escritos por personas que también enfrentaron rechazo. Su mirada cambia. Decidió aplicar en su propia vida los principios que estaba escribiendo. Cada día. Leer, escribir, mejorar. Mandino escribe otro capítulo. Uno de los principios más poderosos afirmaba que el vendedor verdadero no convence con manipulación, sino con amor por las personas. La escena muestra a Afid saludando clientes con respeto y alegría en el mercado. En una oficina editorial, un hombre hojea el manuscrito con expresión intrigada. El destino a veces aparece en forma de curiosidad. Ese editor decide leer solo unas páginas. Pero no se detiene. El editor levanta la mirada lentamente. Esto es diferente. No era un libro de ventas. Era un libro sobre la vida. El teléfono suena en la casa de Mandino. Él responde con cautela. Su expresión cambia lentamente, sorpresa, incredulidad, emoción. Una editorial quiere publicarlo. Pilas de páginas se convierten en libros encuadernados. En la portada aparece el título definitivo. El vendedor más grande del mundo. En 1968, el libro finalmente vio la luz. Un hombre toma el libro del estante. Lo abre. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Un hombre que alguna vez pensó terminar con su vida, acababa de escribir una historia que inspiraría a millones. Pero el verdadero impacto del libro, aún estaba por comenzar. Algunos ejemplares descansan en un estante sin llamar demasiado la atención. Cuando El vendedor más grande del mundo fue publicado en 1968, nadie esperaba un fenómeno. No hubo campañas gigantes. No hubo titulares espectaculares. Un cliente toma un ejemplar, hojea unas páginas, y lo compra. Pero algo poderoso estaba a punto de comenzar. Los lectores empezaron a descubrir que el libro no era solo sobre vender productos. Era sobre vender esperanza, disciplina y propósito. El lector subraya una frase y cierra los ojos como si acabara de comprender algo profundo. Un lector recomienda el libro a un compañero de trabajo. Ese compañero lo presta a su hermano. El hermano lo comenta en una reunión de negocios. Las historias verdaderamente poderosas no necesitan publicidad, viajan de boca en boca. En diferentes ciudades de Estados Unidos, vendedores llevan el libro bajo el brazo. Reuniones matutinas. Equipos motivacionales. Discursos inspiradores. Las empresas empezaron a notar algo extraño, vendedores que aplicaban los principios del libro comenzaban a mejorar no solo en ventas, sino en actitud y perseverancia. La escena vuelve a la recreación de la historia dentro del libro. El joven Afid estudia los pergaminos bajo la luz de una lámpara antigua. Los 10 pergaminos enseñaban hábitos simples, pero radicales. Persistencia. Amor por el cliente. Disciplina diaria. Cada pergamino era un principio de vida. Un maestro. Un vendedor de autos. Un estudiante. Un empresario. Con el tiempo se hizo evidente algo inesperado, el libro no era solo para vendedores.
Era para cualquiera que buscara superarse. Mandino camina por una librería y observa discretamente una mesa llena de su libro. Para Mandino, aquello era casi surrealista. El hombre que había tocado fondo ahora veía cómo su historia cambiaba la vida de otros. Una lectora se acerca. Su libro me ayudó cuando estaba perdida. Mandino sonríe con humildad. El libro empezó a cruzar fronteras. Ediciones en español, francés, alemán, japonés. Décadas después sería leído en decenas de idiomas y por millones de personas. Mandino da una conferencia frente a un auditorio lleno. Su mensaje era simple: el éxito no pertenece a los más talentosos, sino a los más persistentes. La audiencia escucha en silencio. Mandino escribe nuevos libros, aparece en conferencias, entrevistas y seminarios. Después del éxito de su obra más famosa, Mandino se convirtió en uno de los autores motivacionales más influyentes del siglo. Pero siempre volvía a la misma historia. Los pergaminos. Todo comenzó con un hombre desesperado buscando refugio entre libros. Ahora ese mismo hombre era leído por millones. Década de 1970. Década de 1990. Siglo XXI. El mensaje no envejeció. Porque hablaba de hábitos humanos eternos. El joven comerciante ahora es un maestro respetado, transmitiendo los pergaminos a una nueva generación. En la parábola de Mandino, el conocimiento siempre debía pasar a alguien más. Un joven toma el libro del estante, igual que aquel primer lector décadas atrás. Cada nuevo lector revive la historia. Cada página abre la posibilidad de transformación. Pero lo que muchos lectores no saben, es que detrás de cada pergamino existe un secreto más profundo. Un secreto que Mandino descubrió al reconstruir su propia vida. Los años avanzaron, pero el impacto del vendedor más grande del mundo no disminuyó. Al contrario, creció. En librerías de distintas ciudades del mundo, nuevos lectores siguen descubriendo el libro. Los dedos de un lector recorren las páginas subrayadas. El poder del libro no estaba en una técnica de ventas. Estaba en algo más profundo, la transformación del carácter humano. Cada pergamino era un hábito. Cada hábito, una decisión diaria. Persistir. Amar el trabajo. Dominar las emociones. Vivir con propósito. Un vendedor cerrando su primer contrato. Una mujer empezando un pequeño negocio. Un estudiante leyendo en silencio en su habitación. Millones de personas encontraron en el libro una idea simple, pero poderosa. Que el éxito no es un accidente. Es una disciplina. A pesar del éxito mundial, Mandino nunca olvidó quién había sido antes. El hombre que estuvo perdido. El hombre que estuvo a punto de rendirse. Ese recuerdo se convirtió en su brújula. Mandino habla ante cientos de personas. Durante años viajó compartiendo su mensaje: la verdadera riqueza nace del crecimiento personal. No prometía atajos. Prometía hábitos. Los hábitos forman el destino. Mandino insistía en que el secreto del éxito era simple, pero no fácil. Repetir diariamente las acciones correctas. Incluso cuando nadie observa. Después de su éxito, la literatura de superación personal creció enormemente. Muchos autores seguirían el camino que Mandino ayudó a popularizar. Pero pocos lograrían el mismo impacto emocional de su historia. En 1996, Mandino falleció, dejando atrás una obra que seguiría inspirando generaciones. Una biblioteca llena de sus libros. Un joven entra en una librería moderna. Mira varios títulos, pero uno llama su atención. El mismo libro. El vendedor más grande del mundo. Lo toma del estante. El joven se sienta en un café cercano y abre la primera página. Cada vez que alguien abre este libro, la historia comienza otra vez. El muchacho empieza a leer. El comerciante Afid observa a su aprendiz mientras entrega los pergaminos. En la historia, el conocimiento siempre debía ser transmitido a otra persona. Ese era el verdadero secreto. El libro nunca trató realmente sobre vender productos.
Trataba sobre vender la mejor versión de uno mismo, cada día. Un hombre que alguna vez creyó que su vida no tenía valor, terminó escribiendo un mensaje que cruzaría generaciones. Una oficina. Un aeropuerto. Una biblioteca. Un hogar. Todos leyendo el mismo libro. El legado del vendedor más grande del mundo no está en sus páginas, está en cada persona que decide aplicar sus principios. Porque el vendedor más grande del mundo, podría ser cualquiera que se niegue a rendirse. Esto fue El vendedor más grande del mundo. De O.G. Mandino. Espero les haya gustado. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Saludos y hasta la próxima.